Buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. Y hoy vamos a ver sobre contratación del servicio de energía eléctrica y también sobre forma de cobros, lecturas de contador y facturación, ¿sí? Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Y vamos a ver la forma de contratación. Para empezar a conocer o a entender un poco más sobre los voltajes que se distribuyen en nuestro país, tendríamos un voltaje que se llama una tensión baja o baja tensión, que generalmente la baja tensión está entre 120 y 240 voltios. La tensión media está entre 9.000 a 13.800 voltios, y la tensión alta o alta tensión que va arriba de los 60.000 voltios. Entonces, imagínense ustedes, pues ya un toque eléctrico, ya con tensión media, lo mata uno, ¿verdad? Porque son 13.800 voltios. Eso es el voltaje que llevan las líneas de conducción que van en el tendido eléctrico, digamos, de las calles, ¿sí? Entonces, si llevan 13.800 voltios, para entrar a nuestra vivienda con un voltaje de 120 o 240 voltios, pues necesita ser transformada, y por eso es que en algunos postes existe ya los transformadores, que son los que se encargan de convertir esa tensión media, que serían 13.800 voltios, a 120 voltios o 240, que son los que necesitamos en nuestras viviendas, ¿sí? Aquí está todo el aspecto legal que fundamenta lo de las normas del servicio que nosotros vamos a requerir, ¿sí? Esto se los voy a hacer llegar, ¿verdad? Y dentro de este reglamento, lo interesante acá que nos va a servir a nosotros, esto está un poco desactualizado porque aquí solo hay algunas agencias, han cambiado ya no aparece la de allá de SACAP, pero me interesa que ustedes tengan claro definiciones y abreviaturas, ¿sí? Que nos van a servir. De esas van a venir algunas para el examen final. Que es accesible, que sea capaz de ser alcanzado rápidamente desde la vía pública para reparación, reposición o inspección, sin estar confinado por puertas con llave, elevadores y otros medios para aproximarse. Que no se necesite quitar obstáculos o recurrir a subirse a escaleras, sillas, etc. Que la acometida, pues, es el conjunto de componentes utilizados para transportar la energía eléctrica desde las líneas de distribución de la empresa a la instalación eléctrica del inmueble servido. La ampacidad es la capacidad de conducción de los conductores expresada en amperios. Esa es la ampacidad que tienen los cables, que son los conductores. Está la definición de canalización, la capacidad interruptiva, es la máxima corriente de cortocircuito que se puede interrumpir
a voltaje nominal en un interruptor sin daños en su estructura. La capacidad nominal es la máxima corriente en amperios que puede soportar constantemente un interruptor sin dañarse. ¿Sí? Entonces esa es la capacidad nominal. La capacidad instalada es la suma de la capacidad nominal en kilovatios de todo equipo eléctrico que se conectará a la acometida. La clase de servicio que nosotros requerimos, las conexiones a tierras y el contrato de servicio, que es el convenio celebrado entre la empresa eléctrica y el usuario, por medio del cual se comprometen ambas partes a cumplir con las cláusulas necesarias para proporcionar el servicio eléctrico por parte de la distribuidora y remunerar su valor por parte del usuario. ¿Qué significan las siglas EEGSA, EEXA? Pues es la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, cuya función es distribuir la energía eléctrica a los usuarios. Extensión de red se llama así a cualquier adición o ampliación de la red existente de la distribuidora. Generalmente ellos utilizan un rango de 200 metros. Si uno estuviera fuera de esos 200 metros donde va a requerir el servicio, pues tiene que solicitar una extensión de red, ¿sí? Para que le puedan dar al servicio a uno. Instalación de un usuario, que es el interruptor automático. Las líneas de alimentación, que son las líneas medidas. ¿Qué es el medidor? Que es el equipo que se usa para medir la energía eléctrica. Simplemente consumo en kilovatios hora. Además de ello, la potencia registrada en el mes y los consumos por hora si es necesario para obtener la reactiva que relaciona al factor de potencia en una instalación en un determinado periodo. De eso vamos a hablar también en un ratito. Medios de conexión y desconexión. La potencia registrada, la potencia contratada. ¿Qué son los precintos? ¿Verdad? Son los dispositivos de seguridad que se colocan en los medidores y en los puntos donde la empresa eléctrica estime conveniente para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a la parte interior de los mismos o en ductos que conduzcan conductores con corriente no medida. O sea, son unos seguritos plásticos que generalmente donde mayor se utilizan es en los contadores, ¿sí? Cuando están con color rojo, es porque están habilitados. Cuando existe algún daño en el contador o una mala manipulación del mismo y la empresa eléctrica revisa y ve que hay problemas, entonces pueden colocar un precinto de color negro, que es el que implica que no va a haber energía eléctrica, ¿sí? Generalmente lo utilizan cuando hay cortes de energía en la vivienda. Entonces le colocan el precinto negro hasta que se logre solventar la situación, entonces van a colocar nuevamente el precinto para poder tener la distribución del servicio. ¿Qué es un pararrayo secundario? ¿Qué es la solicitud de servicio? ¿Qué es el usuario? El voltaje nominal es el que es asignado a un sistema, ¿verdad? Decíamos que voltaje para baja tensión, 120 a 240 voltios y 480 si es trifásico. Puede variar del valor nominal en un rango que permita la operación satisfactoria del equipo. Entonces, abreviaturas, kilovatio, megavatio,
kilovoltio, amperio, caballo de fuerza, voltio, amperio, y kilovatio o kilovoltios, y hertz y watt o vatio, ¿verdad? Que son estas abreviaturas que se utilizan para todos los trabajos eléctricos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para hacer nuestras solicitudes para contratar el servicio? Pues necesitamos definir el punto de entrega de energía eléctrica, información de las condiciones económicas del suministro y en caso de que se requiera alguna cometida especial, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, hay que solicitar el servicio a la empresa eléctrica. Es necesario indicar la dirección catastral y a veces hay que adjuntar algún planito de localización para que ellos se puedan orientar más fácilmente a la hora de ir a hacer la instalación. Ellos entregan un formulario, el cual se llena. El formulario no tiene costo. ¿Sí? Y ahí hay que adjuntar toda la información que permita determinar el tipo de servicio que se les debe proporcionar. Entrega a todo electricista autorizado para que se emita dictamen sobre la elaboración de la cometida, y garantizando la vigencia y, por tanto, las condiciones para recibir el servicio. El contratante tiene que dar su número de NID, el teléfono particular y un teléfono celular, dirección de cobro, dirección de referencia para notificaciones, y esta debe ser una dirección en donde ya exista el servicio y que se pueda utilizar para comunicar cualquier situación con el futuro cliente. Sí. Entonces, estos son los datos para poder solicitar. Aquí lo importante es que hay que dejar un depósito, ¿verdad? Por el contador, ¿verdad? Y verificar si el poste al que se conectará el servicio está a una distancia mayor a 40 metros. Hay que solicitar entonces extensión de líneas, ¿sí? En el caso de que si pasara de 200, creo que hay que pagar para que, y no existieran postes, hay que pagar para que puedan colocar postes para que nos puedan llevar el suministro de energía. Entonces, aquí están todos los datos referentes a la contratación del servicio. Buenos días, disculpe que le interrumpa. ¿Sí? Fíjese que estaba viendo la pantalla y solo me aparece el menú donde dice contrataciones EXA y todas las carpetas donde tiene su manual, pero Espérame. congelado. Ya. Vamos a ver. No aparece lo que usted está enseñando, creo yo. ¿Ahora Hoy sí. tampoco? ¿Ahora sí? Hoy sí. Ajá. Ok. Muchas gracias. Ok, disculpa. Entonces, de todos modos se los voy a hacer llegar, ¿oyeron? Al WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tener también. Entonces, aquí, generalmente, las resoluciones se realizan dentro de los 30 días calendario posteriores a la recepción de la petición, entendiéndose que en esa petición estará toda la documentación que la empresa necesita para evaluar el proyecto. Y obviamente,
pues hay que contar con los requisitos que ellos piden en los requisitos técnicos, ¿verdad? La construcción de la columna para colocar la acometida, etcétera. Entonces, si la potencia requerida no alcanza en el lugar, lo cual deberá hacer una evaluación del experto que construirá la obra eléctrica, ¿sí? Entonces, esto es para poder solicitar una ampliación de red. ¿Sí? Si hay carencia de capacidad en los conductores, ¿verdad? Carencia de condiciones técnicas de operación y ubicación de las instalaciones, ¿verdad? Entonces, aquí está cada una de las definiciones si existiera la carencia de esas condiciones técnicas que solicita la empresa. Esto era lo que les mencionaba, los 200 metros de la franja obligatoria. Entonces, si uno no necesita llevar que le instalen la corriente, pero hay una distancia mayor a 200 metros de donde están el último poste de la empresa. Entonces, habría que solicitar eso y negociar con ellos el pago del poste para que puedan ellos ampliar. Entonces, todos esos trabajos están explicados aquí. Lo que refiere a notificaciones y tablas, servidumbres de paso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está acá para que ustedes lo puedan tener. Vamos a ver si... necesito ahora ver... vamos a ver esto del trabajo eléctrico. Y ¿sí se ve la presentación? Por favor, me indican ustedes si se ve. Aún no, arquitecto. No se ve esta. No, Arqui. ¿Y ahora? Ahora sí, Arqui. Ok. Entonces, ¿qué es el trabajo eléctrico? El trabajo eléctrico o consumo de energía. Entonces, el trabajo eléctrico es el que realizan todos los aparatos o electrodomésticos que nosotros vamos a tener dentro de nuestro hogar. ¿Sí? El trabajo que realizan es de transformar la energía eléctrica en otra forma de energía, como en calor, en iluminación, en sonido, en energía mecánica y en otras formas de energía. El trabajo eléctrico o consumo de energía de nuestros electrodomésticos se tiene que pagar a la empresa que nos proporciona el servicio de electricidad. En este caso sería la Empresa Eléctrica de Guatemala. Los aparatos eléctricos nos dan entretenimiento, nos facilitan las tareas del hogar. Cuando conectamos nuestros aparatos eléctricos a la red de electricidad, empiezan a absorber o consumir energía eléctrica. La cantidad de consumo de energía depende de la potencia eléctrica y del tiempo que el aparato se mantenga conectado. Entonces, el trabajo eléctrico se representa con la letra W mayúscula, ¿sí? Ese es trabajo eléctrico. La unidad de medida del trabajo o consumo eléctrico es el kilowatt hora, ¿sí? Y el símbolo literal para denotar el kilovatio hora es kWh, ¿sí? Este es kilowatt hora. Entonces, la fórmula para calcular el consumo de energía es la siguiente.
el trabajo eléctrico o consumo en kilowatts hora. Esta es la potencia eléctrica en kilowatts y el tiempo que el aparato permanece conectado en horas. De esta fórmula podemos definir esta fórmula que se deriva de la anterior, ¿sí? Para poder calcular el trabajo eléctrico, sí conocemos la potencia y el tiempo. Entonces, podemos también hacer combinaciones de la fórmula para encontrar, por ejemplo, aquí la potencia, si sabemos el trabajo y partido el tiempo, y aquí podemos conseguir el tiempo. Es muy similar a la ley de Ohm, ¿sí? Solo que ahora es con estas. Entonces, aquí hay un ejemplo. Una bombilla incandescente se conecta a un voltaje de 120 voltios con una potencia de 100 watts y permanece encendida durante 6 horas. Calcule el trabajo o consumo eléctrico de la bombilla. Entonces, aquí tenemos que la potencia son 100 watts porque es una lámpara. Si fueran 150 serían 150. ¿Sí? Pero en este caso está diciendo que es de 100 watts, que es lo que aparece acá. Entonces, al pasar los watts a kilowatts, o sea, dividimos un kilowatt tiene 1000 watts. Entonces me va a dar 0.1 kilowatts, esos 100 watts. El tiempo son las 6 horas. Entonces, ¿cuál es mi consumo? Mi consumo va a ser igual a la potencia, que es 0.1 kilowatts, por el tiempo, que es el tiempo que permanece encendida durante 6 horas. Y esto me va a dar un consumo de 0.6 kilovatios hora. ¿Sí? Eso es lo que me va a consumir ese foco en el día. ¿Sí? Este es otro ejemplo. Una bombilla LED. Esta tiene 13 watts de potencia y también permanece encendida durante 6 horas. Los mismos datos, la potencia la conozco, lo vuelvo a pasar a kilowatts. Entonces 13 dividido 1000 y me da 0.0113. El tiempo 6 horas. Y lo que tengo que encontrar es otra vez el trabajo de consumo. Entonces es igual a la potencia, que ya la tengo aquí, que son los watts, que es igual a 0.1. Entonces 0.13 kilowatts por las 6 horas de trabajo o de que va a mantenerse encendida. Y me da este valor de consumo de la bombilla LED. ¿Sí? Esa es solo la cantidad de consumo. Este es un televisor LED que en la placa metálica que tiene detrás los aparatos eléctricos siempre tienen una información que es bien importante leer. Entonces aquí me dice que la potencia son 125 watts y el televisor permanece encendido durante 10 horas al día. ¿Cuál es el consumo de energía? Entonces mi potencia son 125 watts. Lo vuelvo a pasar a kilowatts y me da 0.125 kilowatts. El tiempo son 10 horas. Vuelvo a hacer la misma operación, ¿sí? Y esto me da, al multiplicar la potencia, que es esta, 0.125 por el tiempo, que son las 10 horas, y el consumo que voy a tener va a ser 1.25 kilowatts hora, ¿de acuerdo? Y este es otro ejemplo, ¿verdad? Sobre el consumo de esto. Pero este consumo, ¿para qué me va a servir? Aquí están otros ejemplos, ¿verdad? Hasta un equipo de sonido. Repito, esta también se las voy a enviar ahí al WhatsApp para que ustedes lo puedan tener. Sí. Eso me va a servir a mí entonces para...
¿Vemos ahora esta pantalla para el costo? ¿Sí la vemos? No, aquí no se ve. Ok, No, vamos aquí. otra vez. ¿Ahora sí? Sí. Ok, va. Entonces, ahora vamos a averiguar el costo. En el proceso anterior averiguamos el consumo, ¿sí? Y ahora vamos a ver el costo. El costo se identifica con la letra C. El consumo, que era lo que encontramos en la tabla, en la presentación anterior, y luego el precio por kilowatt hora, que ese lo da la empresa eléctrica. Entonces yo necesito averiguar el costo en quetzales. Este es el consumo de energía y el precio por kilovatios hora en quetzales. Entonces, en el ejemplo 1 decíamos que el consumo de energía de una bombilla de 120 voltios y que tenía 100 watts, ¿se recuerda? Y que estaba encendido durante 6 horas diarias. Entonces, mi consumo que resultó al final del cálculo anterior eran 0.6 kilovatios por hora, ¿sí? Al día. Y el costo, según la empresa eléctrica, del kilovatio es de, en este caso, 1.24, ¿sí? Entonces aquí aplico la fórmula, conozco el consumo que es 0.06 kilovatios hora. ¿De dónde salió esto? Repito, salió del cálculo que hicimos en la tabla anterior. Perdón. ¿Cuál es el precio? 1.24, que es lo que determina la empresa eléctrica, ¿sí? ¿Y cuál va a ser mi costo? Pues el costo va a ser multiplicar esto por esto. Entonces multiplico esto por esto y mi costo es de 74 centavos. ¿Sí? Obviamente eso es el consumo por día. ¿De acuerdo? En el otro caso del televisor, igual nos daba que el consumo era 1.25 kilovatios por hora, ¿verdad? El precio es de 1.24, igual la misma operación y nos daba 1.55, ¿sí? El costo del consumo de energía del televisor LED es 1.55 por día. Igual el microondas, igual este es un calentador, ¿sí? Que tendríamos y para que ustedes puedan ver cómo se realizan estas operaciones. Luego tenemos las lecturas de medidores. Creo que ahí no lo ven, ¿verdad? Ahorita, ok, ahí sí lo vemos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a leer los contadores? Hay contadores de reloj y contadores ciclométricos, ¿sí? Estos son los que en la mayoría están actualmente instalando y son mucho más fáciles de leer, sí, pero tenemos que tener nuestra técnica aquí. En este caso, por ejemplo, aparecen 5 relojitos y siempre van uno con numeración de a favor de las agujas del reloj y el otro en contra de las agujas del reloj. El siguiente a favor de las agujas del reloj, el otro en contra de las agujas del reloj. Y este último otra vez a favor de las agujas del reloj. Si se dan cuenta, la numeración va así. O sea, aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vuelve otra vez a 0. Y cuando va en contra es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Sí, en el primero, yo voy a tomar el orden siguiente. Este va a ser mi primer dato que va a ir a la derecha. O sea, siempre voy a interpretar mi lectura de derecha a izquierda. Aquí, por ejemplo, la aguja está entre el 2 y el 3. Como no ha llegado al 3, entonces mi valor aquí serían 2. ¿Sí? Entonces, ya tengo mi lectura aquí 2. En el siguiente está entre 0 y 1. ¿Sí? Pero no ha llegado a 1, entonces como está entre 0 y 1, no ha llegado a 1, repito, entonces mi valor aquí es 0. Luego el siguiente está cabal en el 5,
está justo sobre el 5, entonces mi lectura aquí sería 5. Es el número que voy a tomar. En el siguiente, que es en contra de las agujas de reloj, estoy entre 7 y 8. Voy a asumir aquí mi valor 7. Y en el último está entre 1 y 2. Entonces voy a tomar 1. Y para tener mi lectura total, ya la leo de izquierda a derecha. O sea, los valores que saqué en este caso serían, mi lectura serían 17.502. Ese sería mi lectura de este aparato. Igual aquí, ¿sí? O sea, que siempre se va a tomar un número anterior, siempre y cuando no esté exactamente encima del número. Sí, que no esté encima o que no haya pasado. Por ejemplo, si te das cuenta en este caso, está entre 7 y 8, ¿sí? Ajá. Entonces, ya pasó el 7, pero no ha llegado al 8. Entonces, ¿qué valor tomo? El 7, porque Pero todavía así como en el caso del primero, a la izquierda, ajá, está casi encima del 2, sí, pero está siempre se casi, toma el 1 porque no pero está no ha encima del 2. llegado. O sea, no ha llegado al 2 todavía, entonces tomo 1, ¿de acuerdo? Ok. Aquí, si te das cuenta en este, sí, tomo el 5 porque está justo encima del 5, mira. Entonces, Perfecto. aquí ya se toma el 5, ¿sí? Si hubiera estado un Ok. poquito atrás, aunque estuviera por aquí, pero no ha llegado al 5, tomo el valor 4. Pero aquí ya Ya llegó, está bien. está cabal, tomo el 5. Aquí, en este es igual, aquí tomaría el 1, aquí tomaría el 7, aquí el 5, aquí el 0 y aquí el 2. Igual acá, si te das cuenta aquí aparece un 1 y casi el 2, pero como está todavía el 1, no está el 2 completo, tomaría el 1. Aquí el 7, aquí el 5, aquí el 0 y aquí el 2. ¿Sí? Para poder tomar la lectura. Entonces, esa es la forma. De igual manera les voy a hacer llegar esta presentación. ¿No? Entonces, aquí está la explicación de lo anterior. Mira. ¿Sí? Sí. Y eso, aquí hay varios ejemplos para que ustedes puedan practicar en la toma de lecturas. ¿Sí? Y lo que me interesa que veamos también es lo de la lectura del contador. Sí lo vemos, ¿verdad? Entonces, sí lo ven, ¿verdad? Esta presentación. Sí, aquí sí se ve. Vale. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es, para todo trámite, es el correlativo o el número de contador. Ahora, ¿cómo voy a interpretar yo mi lectura de contador? Estos son los datos que a mí me sirven. Siempre nos van a dar Pero aquí una cosa, la imagen no se ve en grande. ¿Ahí no la ven? No, está en pequeño. Está bien en selección. No se ve grande. Qué raro que no se vea grande. Vamos a ver. Deje de compartirlo y lo vuelve a compartir nuevamente. ¿Ahí? No, No. sigue aún en la... ¿Se ve pequeño? Va, como espérame. escritorio. Ok. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Nítido. Va. Entonces, ahí tengo, estos datos son los que me interesan a mí para poder interpretar mi contador. O sea, hay un cargo fijo. En este caso sería 10.006, se aproxima a 10.01. Es el costo que me están cobrando aquí, miren, 10.01. El costo de la energía sin IVA es 1.142032. Por mi consumo, que fueron 203, me va a dar 231.83. ¿Sí? Esto es sin IVA. Entonces, a este 231 le sumo los 10, estos que tengo aquí, me va a dar un valor de 241.84. Este es mi total de cargo sin IVA. ¿Sí? O sea, sumé este cargo fijo
más este que está aquí, el costo por mi consumo. Y ya me dio este. Ahora, a este 241.84 le saco el 13% de IVA y me da 31.44. Entonces, 241 más, y este es total de cargo con IVA. Ah, bueno, al 241.84 le saco el IVA, lo sumo y me da 270.86. Esta es la tasa municipal que siempre vienen en los recibos, ¿sí? Y al sumar esto con esto me va a dar mi costo total de la factura, ¿sí? Repito, este costo es el cargo fijo, que aparece siempre, es una aproximación aquí, por ejemplo, aquí tiene 10.006, aproxima a 10.01. Multiplicando el costo que me da la empresa por mi lectura, entonces, esta es la resta de la lectura anterior y la lectura actual, ¿sí? Entonces, la resta de esto menos esto es mi consumo, 203. Y voy a tener aquí un costo de la energía sin IVA. Le sumo el cargo fijo y me da 241.84. A esto le saco el IVA, ¿sí? Y ya me va a dar 270.86. A esto le agrego la tasa municipal que ellos ponen y me va a dar 302.30. ¿Sí? Eso es el valor de mi factura. De esa manera lo voy a leer. Entonces, ¿qué me interesa aquí? Conocer las lecturas. ¿Cuál es la anterior y cuál es la actual? Para ver si efectivamente coinciden con lo que tiene mi contador. Y este es un ejemplo más claro. Por ejemplo, aquí la lectura sería 8, porque no ha llegado 9. Esta está entre 7 y 8, está cabal sobre el 8, sería 8. Aquí está cabal sobre el 9, sería 9. Y aquí está entre 2 y 3, tomo el 2. O sea, aquí sería mi lectura 29.000 o 2.970. Si este estuviera abajo del 8, sería 7 y este sería 8. Entonces sería 2.988, si esa fuera la lectura. Esa es la forma de poder interpretar el contador. Entonces, repito, en el que les voy a mandar, en el que les voy a juntar, ustedes pueden hacer los ejercicios que están ahí como práctica, ¿sí? Porque puede ser que venga una figura de contador y que ustedes tengan que interpretar la lectura, que se les dé la lectura anterior, ustedes lo restan de la lectura, esta lectura actual menos lectura anterior y va a ser su consumo mensual. Y eso ya lo tienen que ver cuál es el costo de esto, ¿verdad? De su factura. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera es como podemos nosotros, vamos a contratar el servicio, cómo leer nuestro contador, cómo verificar los datos de la factura. ¿Para qué? Porque a veces nos llegan cobros que nada que ver. Pero si uno no sabe cómo interpretar los datos que tiene la factura, no puede discutir. Pero si uno sabe efectivamente cómo están los datos de la factura y los puede interpretar, entonces va a ser más fácil poder uno respaldar su petición por ejemplo, si fuera un cobro excesivo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Hay una también, pero ya por el tiempo, porque nos va a dar consejos para reducir los gastos. Esa también se las voy a cargar en el chat para que la puedan tener. O sea, les voy a enviar las 3 presentaciones, lo que tengo ahí, lo que estamos viendo, que creo que es sí. Dime. Les voy a enviar esto que vimos del contador y la factura, el trabajo eléctrico, el costo de consumo,
la de lectura de medidores para que puedan hacer los ejercicios y consejos para ahorrar energía. O sea, estos 5 les voy a mandar más el manual de acometidas que